¿Alguna vez te has preguntado sobre el origen de todo? ¿De dónde venimos? A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a estas preguntas fundamentales. Una de las narrativas más antiguas e influyentes se encuentra en las primeras páginas de la Biblia, en el libro del Génesis. Hoy te invitamos a un viaje a los albores del tiempo para explorar la historia de la creación de la humanidad. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un lugar sin forma y vacío, sumido en la oscuridad. Pero entonces, la voz de Dios resonó en el silencio. Día tras día, el mundo que conocemos comenzó a tomar forma. La luz se separó de la oscuridad. Los cielos se formaron sobre las aguas. La tierra seca emergió, y con ella una explosión de vegetación, hierbas, flores y árboles frutales. El sol, la luna y las estrellas fueron puestos en el firmamento para marcar los días y las estaciones. Los mares se llenaron de peces y criaturas marinas, y los cielos se poblaron de aves. La tierra se llenó de animales de todo tipo, desde los más pequeños insectos hasta las bestias más majestuosas. Y en el sexto día, con el escenario del mundo ya dispuesto, Dios se preparó para su creación más especial, la culminación de su obra. En una región llamada Edén, Dios plantó un jardín paradisíaco. Ríos cristalinos lo regaban, y en él crecían árboles hermosos y cargados de frutos deliciosos. En medio de este paraíso se encontraban dos árboles singulares, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue en este entorno perfecto que Dios formó al primer ser humano. Del polvo de la tierra, con sus propias manos, Dios modeló una figura a su imagen y semejanza. Sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Su nombre era Adán. A Adán se le encomendó cuidar del jardín y nombrar a todos los animales. Pero Dios vio que Adán estaba solo. Dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él». Entonces Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y de ella formó a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, reconoció en ella a su compañera, hueso de sus huesos y carne de su carne. La llamó Eva. Juntos vivían en perfecta armonía en el jardín del Edén, en comunión directa con su Creador. En el Edén, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban. Solo había una regla, un mandamiento que debían obedecer. Dios les dijo que podían comer del fruto de cualquier árbol del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les advirtió que el día que comieran de él, ciertamente morirían. Pero en el jardín también habitaba una serpiente, descrita como la más astuta de todas las criaturas. Un día se acercó a Eva y sembró en ella la duda. ¿Con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: «No comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran». Afirmó Eva: «No morirán». Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Dijo la serpiente. Eva mira el fruto, lo toma y come. Luego se lo da a Adán, quien también come. Eva, tentada por la promesa de sabiduría, tomó del fruto prohibido y comió. Luego le dio a Adán, quien estaba con ella, y él también comió. En ese momento, sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta de su desnudez y por primera vez sintieron vergüenza. Intentaron cubrirse con hojas y se escondieron de la presencia de Dios. Cuando Dios caminaba por el jardín, llamó a Adán, quien confesó que se había escondido porque estaba desnudo. Dios, sabiendo lo que había sucedido, los confrontó. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. En ese momento, sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta de su desnudez y por primera vez sintieron vergüenza.
Intentaron cubrirse con hojas y se escondieron de la presencia de Dios. Cuando Dios caminaba por el jardín, llamó a Adán, quien confesó que se había escondido porque estaba desnudo. Dios, sabiendo lo que había sucedido, los confrontó. Las consecuencias de su desobediencia fueron profundas. La serpiente fue maldecida. A Eva se le dijo que daría a luz con dolor, y a Adán que la tierra estaría maldita por su causa. Con trabajo y sudor obtendría su alimento, y finalmente volvería al polvo del que fue formado. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído, Dios puso querubines y una espada de fuego para guardar el camino hacia el árbol. Esta historia, conocida como la caída, narra la entrada del pecado y la muerte en el mundo, según la tradición judeocristiana. Marca un punto de inflexión en la relación entre la humanidad y Dios. Pero la narrativa no termina en la desesperación. Para los creyentes, este relato establece el escenario para el resto de la Biblia. Una historia de redención y la promesa de un Salvador que un día restauraría la relación rota entre Dios y la humanidad. Más allá de su significado teológico, la historia de la creación de Adán y Eva ha dejado una marca indeleble en la cultura, el arte y la literatura occidental. Nos habla de la inocencia perdida, de la naturaleza del bien y del mal, de las consecuencias de nuestras elecciones y del anhelo humano por el paraíso. Tras ser expulsados del jardín del Edén por desobedecer el mandato divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la vida de Adán y Eva experimentó una transformación radical. De una existencia en armonía con Dios y la naturaleza, pasaron a una realidad marcada por el trabajo, el dolor, la vergüenza y, finalmente, la muerte. Lejos del paraíso, Adán y Eva comenzaron a tener descendencia. Sus hijos más conocidos, según el relato bíblico, fueron Caín, el primogénito, quien se convirtió en agricultor; Abel, el segundo hijo que fue pastor de ovejas; Set, nacido después de la trágica muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Eva lo consideró un sustituto del hijo perdido. El Génesis menciona que después de engendrar a Set, vivió Adán 800 años y engendró hijos e hijas, lo que indica que tuvieron una descendencia numerosa, aunque la Biblia no detalla sus nombres. A través de Set continuó la genealogía que, según la tradición judeocristiana, llevaría hasta Noé y eventualmente a Abraham. La vida fuera del Edén también trajo consigo las complejidades de las relaciones humanas en un mundo caído. El primer acto de violencia fratricida ocurrió cuando Caín, celoso de que la ofrenda de su hermano Abel fuera aceptada por Dios y la suya no, lo asesinó. Este evento marcó el comienzo del sufrimiento y el conflicto humano. La advertencia de Dios en el Edén de que el día que de él comieres, ciertamente morirás, se cumplió de dos maneras. Teológicamente, se interpreta que experimentaron una muerte espiritual inmediata al ser separados de la comunión directa con Dios. Físicamente, se volvieron mortales. El libro del Génesis especifica la longevidad de Adán, señalando que fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. La Biblia no menciona la edad a la que murió Eva, pero se entiende que también falleció, cumpliendo así la sentencia divina. En resumen, la vida de Adán y Eva después del Edén fue una de arduo trabajo, la alegría y el dolor de formar una familia, y la inevitable realidad de la mortalidad, sentando las bases de la experiencia humana que conocemos hoy. Conclusión: el círculo completo de la humanidad. La historia de la humanidad, según el relato bíblico, es un viaje circular y profundo, que comienza y termina en el polvo, pero cuyo significado reside en todo lo que sucede en el medio. Del polvo a la vida,
El relato se inicia con un acto de creación divina sin precedentes. De la simple materia inerte, Dios forma a Adán y posteriormente a Eva. Este momento sublime establece la idea de un origen sagrado y una conexión íntima entre el Creador y la humanidad. Fuimos formados con un propósito, dotados de vida, conciencia y libre albedrío, y colocados en un paraíso. La vida y sus complejidades. Sin embargo, la narrativa rápidamente nos enseña que la vida es inseparable de la elección. La decisión en el Edén introduce la complejidad en la experiencia humana, el conocimiento del bien y del mal, la vergüenza, el trabajo, el dolor, pero también el amor, la familia y la descendencia. La historia de Caín, Abel y Set nos muestra cómo la vida fuera del paraíso se llena de las más altas virtudes y las más oscuras pasiones. La fe, los celos, la ira y la esperanza de un nuevo comienzo. Finalmente, la promesa de la mortalidad se cumple. Adán y Eva, después de una larga vida de trabajo, de ver crecer a su familia y de experimentar las alegrías y las penas del mundo, regresan al polvo del que fueron formados. Este final no es una tragedia sin sentido, sino el cierre de un ciclo natural y una consecuencia directa de las decisiones tomadas. En esencia, la narrativa del polvo a la vida es la historia fundamental de la condición humana. Nos habla de un origen noble, una libertad inherente para elegir nuestro camino y la responsabilidad de vivir con las consecuencias de esas elecciones. Es un relato sobre la inocencia perdida, pero también sobre la resiliencia, la capacidad de construir una vida, formar una familia y encontrar un propósito incluso en un mundo imperfecto. El viaje del polvo a la vida y de regreso al polvo es el lienzo sobre el cual se pinta cada experiencia humana, desde el primer aliento hasta el último suspiro. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Es para ti una explicación literal de nuestros orígenes, una alegoría sobre la condición humana o ambas cosas? Déjanos tus comentarios abajo. Si te ha gustado este viaje a los orígenes, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos.